Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. En la Isla de las Tormentas. Parte 1. Eran más o menos las 10 de la mañana cuando Godot llegó al puerto de Cagliari esta mañana. Apenas 5 horas habían pasado. Sin embargo, el entorno del asesino de dioses Kusanagi Godot ya había sufrido cambios dramáticos, incluso antes de esa fecha. Señores, me disculpo profundamente por convocar a todo el mundo aquí en tan poco tiempo. Nos hemos reunido aquí para un solo propósito, para anunciar el nacimiento del séptimo asesino de dioses. El anuncio se realizó en un salón privado del mejor restaurante de clase alta de Cagliari. El altavoz actual era Erika Blandelli. Como la mirada de todo el mundo se sintió atraída por lo que señaló, Godot se sentía bastante incómodo. Otras 3 personas estaban presentes, todos los hombres de edad media o ancianos. Al parecer, eran los comandantes en jefe de las asociaciones de magia en la región de Cagliari. Hace 15 días, 2 dioses descendieron sobre Cerdeña, el antiguo dios de la guerra persa Beretragná y el dios fenicio del cielo, Melá. De los dos, Beretragná fue vencido personalmente por Kusanagi Godot, quien Erika Blandelli presenta en este informe, quien tiene su testimonio dado al hecho. Erika explicó el resultado directamente, omitiendo todo el proceso. Pero nadie persiguió el asunto. Los 3 comandantes en jefe habían recibido informes sobre el monstruo negro que apareció en el puerto de Cagliari y que el invocador era al parecer un joven japonés. Como resultado, escucharon en silencio a Erika mientras que lanzaban miradas dudosas y temerosas a Godot. Siendo mirado, Godot dirigió su atención a la habitación. Este era un salón privado en un restaurante de clase alta. A pesar de que no había lámpara en el techo, no debía haber un sentido de disonancia, ¿verdad? Godot examinó la silla meticulosamente elaborada donde estaba sentado, concluyendo que nadie podía decir sus orígenes de clase alta sin ser un experto. Nunca esperé que un día visitara un lugar como este, Godot suspiró ante la dirección extraña que su vida estaba tomando. Durante este tiempo, Erika emitió órdenes como representante del rey. Señores, las demandas de Kusanagi Godot son pocas en número. Sus únicos deseos son que todos ustedes manejen las consecuencias y el control de la información del puerto por el incidente de Cagliari, castigar al instigador David Bianchi, y al mismo tiempo, la atención plena en la búsqueda del rey Melá. Eso es todo. Después de la conmoción del puerto de Cagliari, Erika había propuesto. Dado el estado actual de las cosas, es mejor manejar las secuelas utilizando el nombre del rey, anunciando a los magos del mundo el nacimiento del séptimo rey demonio. Esto hará las acciones más convenientes. Godot hizo algunas modificaciones y acordó el plan después de cierta consideración. Después de eso, Erika comenzó a hacer llamadas y la reunión en curso se preparó en 1 hora. Completamente entendido. Todo se hará de acuerdo a los deseos del rey. El nacimiento de un nuevo rey es verdaderamente una ocasión asombrosa y alegre. Emitir un desafío al antiguo dios Melat antes de asumir el trono, tal Tempel predice realmente un futuro prometedor. Convocado a esta reunión de emergencia, los líderes de la asociación comentaron uno tras otro. Ellos no estaban convencidos del todo que el joven japonés delante de sus ojos era realmente un asesino de dioses, pero mantuvieron la compostura y una expresión solemne. Ah, claro, hay una petición más. Por favor, no dejan salir la noticia de su nacimiento y el incidente de Cerdeña al mundo mágico aparte de Sicilia. Esto es muy importante. Esta fue la enmienda de Godot a la propuesta de Erika de anunciar a los magos del mundo. Uno de los comandantes en jefe asintió. Eso no es un problema. ¿Pero por qué? No quiero atención innecesaria porque tengo la intención de seguir viviendo una vida ordinaria. Antes de que Erika pudiera decir algo, Godot respondió el propio asunto. Los comandantes en jefe mostraron expresiones de incredulidad, como si hubieran escuchado algo inesperado, pero se recuperaron rápidamente. Probablemente pensaron que la grosería al rey traería graves consecuencias. La sensación de malestar de Godot se profundizó. Se sentía bien que una disculpa estaba obligando a los ancianos a que lo trataran de esta manera. Si usted va a la isla de Sicilia, necesitará un avión. Permítame hacer los arreglos. Uno de los comandantes en jefe tomó la palabra, pero Godot se negó frenéticamente. Ah, no hay necesidad de preparaciones especiales. Cualquier tipo de transporte está muy bien. Cualquier avión o barco va a funcionar. Erika miró por la ventana e hizo una señal a Godot con los ojos. El restaurante junto al mar ofrecía una vista del Mediterráneo fuera de la ventana. La expresión de Erika parecía decir, me gustan los barcos mejor. Pero tan pronto como Godot recordó cierto incidente, rechazó la sugerencia de Erika. Pero, de nuevo,
Tomar un barco debería ser imposible, ¿no? Con todo el caos en el puerto en este momento, Godot desplomó sus hombros como disculpándose por el monstruo que apareció en el puerto hace unas horas. Si esto hubiera ocurrido en una estación de tren japonés, no sería sorprendente que las operaciones cerraran durante un día entero. Ahora bien, si usted desea tomar la ruta marítima, eso se puede arreglar. Pero zarpar es imposible hoy en día, no. Posiblemente. Pero si el rey quiere, es una cuestión diferente. Hagamos contacto con los operadores de buques de arrendar un barco. Un viaje en avión desde Cerdeña a Sicilia tomaría alrededor de 1 hora más o menos. Cruzando la misma distancia durante la noche, disfrutando de un viaje cómodo y elegante sobre el mar que se concreta en el concepto del transbordador nocturno, el crucero nocturno avanzaba mientras que el enorme barco y hotel se balanceaban a través del mar. Después de disfrutar del paisaje de la noche lejana del mar Mediterráneo, Godot iba a regresar a su habitación individual a dormir. Nunca pensé que zarparíamos. ¿Hasta dónde se pueden romper las reglas? Godot en secreto murmuró para sí mismo. En el restaurante del masivo transbordador, Godot estaba sentado al contrario de Erika. De vuelta en el puerto, su primera impresión había sido tan grande. La terraza tenía 6 locales de hospedaje y estaba equipada con restaurantes, salones de bar y salas de cine. El ferry masivo parecía haber sido construido para dar cabida a un hotel. Hoy en día pasa a ser el fin de semana, por lo que el paseo en barco por el fin de semana es solo de Cerdeña al puerto de Palermo y en Sicilia aparentemente está disponible. Erika explicó cuando trajo la sidra de manzana como aperitivo a sus labios. Como nota al margen, el menú de la noche incluía carpaccio de pulpo, sopa de pescado, pasta y botargo cangrejo asado. Una selección muy marinocéntrica. Me da una conciencia un poco culpable al pensar que prepararon esta ruta no programada por nosotros expresamente. Es demasiado tarde para las conciencias culpables. ¿No es esto bueno? Los operadores de buques se habían preocupado sobre la conmoción de hoy y vinieron a lo largo para pedirles que zarparan, permitiendo que esta nave fuera al mar. Erika sonrió mientras hablaba. Aparte de Godot y Erika, había algunos otros grupos de pasajeros. Disfrutar del paisaje de la noche mediterránea durante la cena era una experiencia única. Godot no podía dejar de pensar en que la organización de un barco fue bastante bien. Mientras que es la solicitud del rey demonio Campione, todas las poderosas asociaciones de Europa van a poner adelante todos los esfuerzos en el cumplimiento de la misma. Debido a la riqueza y el poder político acumulado a lo largo de cientos o incluso miles de años, además de la asistencia de las autoridades locales, esto no es nada difícil. No creo que necesites estar agradecido. Incluso si es una petición razonable. Sí, pero lo hacen solo por el poder de los campeones, así como las existencias que solo este poder puede vencer. En serio. Los llamados campeones son guerreros que luchan en nombre de la humanidad contra los dioses herejes que se manifiestan. Poseen los derechos y privilegios de los reyes, teniendo señorío sobre el mundo como tiranos y reyes demonios. En otras palabras, tengo que luchar contra Melart. Godot miró hacia el techo. No tengo ni idea de cómo luchar contra un dios. Solo trátalo como la versión real de tu batalla de esta mañana. El cuerpo de Godot ya debe estar preparado para la batalla. Preparado. Piensa en ello, la formación a medias no va a hacer ningún bien en una pelea con tigres y osos. Los campeones son los mismos. Para ustedes, la lucha es tan instintiva como respirar, de lo contrario lo que pasó esta mañana no se puede explicar. No es más sano pensar que la fuerza se gana con esfuerzo. Eso solo se aplica a los seres humanos, en un sentido limitado. Las palabras de Erika fueron en rodajas al núcleo de la cuestión. En el mundo natural, los seres humanos no son poderosas existencias, sin embargo, la fuerza de combate podría elevarse a través del uso de las armas y el sudor y sangre del entrenamiento de artes marciales, pero ese método no es ni saludable ni natural. Hacer al fuerte es la verdad muy natural y animal. ¿Esa es la manera que las cosas son? Ante la mirada dudosa de Godot, Erika dijo, si quieres, puedo analizar la capacidad de combate de Godot aún más racionalmente. Pruébame. En primer lugar, Godot posee vitalidad muy distinta a la de los humanos. Mordido por esa clase de bestia mágica, uno por lo general moriría después de perder tu hombro y brazo, pero Godot podía luchar como si fuera normal. Se sentía como si mi cuerpo era más robusto de lo que pensaba. Después de la batalla con Bianchi, Erika le había dado a Godot una píldora misteriosa. Le dijo que era una droga mágica para acelerar la recuperación de lesiones. Después que Godot tomó la píldora, Erika ayudó a desinfectar y vendar el hombro que había sido mordido por el tigre devorador de hombres. Las heridas sanaron por completo después de ser dejadas solo por un tiempo después del tratamiento. Fue realmente increíble, este increíble poder de recuperación. Los huesos de Godot son ahora más duros que el hierro, tal vez incluso más fuerte que cualquier aleación de metal en la existencia. En lugar de denso, sería mejor decir que tus fibras musculares son ahora tan duras como sea posible arrancar. Además, tienes una capacidad incluso más poderosa que la adrenalina que al instante detiene el sangrado y disipa el dolor.
Erika hizo subir las conclusiones que había observado en su tiempo libre. Ahora que has mencionado, la lesión en el hombro que sufrí hace unos meses parece haber sanado. Después de la batalla por la mañana, Godot había intentado tirar piedras en el mar como consecuencia de recordar su lesión en el hombro. Godot había perdido su hombro poderoso enorgullecido a la lesión, la cual era la situación original. Pero su piedra lanzada ahora voló más lejos y más dura que antes de la lesión. Hace meses incluso las lesiones sufridas fueron sanadas junto con el renacimiento como campeone, no. Las lesiones recientes fueron definitivamente curadas juntas como consecuencia de ello. Mi cuerpo parece tan allá de la lógica como una hora. ¿Lo has notado? Estás hablando en italiano. Eso es extraño. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Y por qué? Godot se sorprendió por la observación de Erika. Sin saberlo, había empezado a utilizar italiano como si fuera su lengua materna. Ahora que pensaba en ello, los comandantes en jefe anterior también habían estado hablando en italiano. Nos entrenan en un sentido de lenguaje especial cuando somos jóvenes, lo que nos permite adquirir todo tipo de idiomas en poco tiempo. Mira, no has conocido a personas que aprenden idiomas con facilidad. Así es, Erika, con el japonés eres de hecho bastante excelente. La educación de un mago incluye cursos sobre la formación de este tipo de rasgo. Los campeones también están imbuidos de esta disposición. No es particularmente llamativo, pero resulta ser una habilidad más bien práctica. Por último, pero no menos importante, las mejores armas de los campeones son sus autoridades. Teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta ahora, es probable que Godot ha usurpado el poder de Beretragná con sus 10 encarnaciones. El barco había zarpado a las 7:30 de la tarde. Debido al gran cantidad de tiempo, Erika relató todo. Lo que había descubierto durante la batalla de ese día. Puedes conseguir 10 habilidades de un dios. Sin duda alguna. El rey demonio de América del Norte, John Plutón Sama, usurpó la autoridad, metamorfosis, de la deidad demoníaca Tezcatlipoca, obteniendo de esta manera 5 formas diferentes. Es así. El príncipe negro Alec de Inglaterra posee la autoridad de Rayo Negro, que no solo le permite moverse tan rápido como un rayo, sino que a su vez también se convierte a sí mismo en un rayo e incluso utiliza uno como arma. En otras palabras, es lógico. Parece que las autoridades de los campeones eran bastante flexibles. Godot comenzó a ganar una comprensión rudimentaria de su cuerpo. Dado que la autoridad de Godot incluye 10 habilidades, tal vez habrá varias condiciones estrictas que rigen su uso. Eso suena plausible, de alguna manera, pero no del todo correcto. Por cierto, Erika. Un pensamiento de repente ocurrió en Godot, así que lo mencionó. Me engañaste ese momento antes que convocara al jabalí. ¿Qué fue con ese, duele mi pecho? Indignante. Acusándome de engañarte. Estabas usando tus poderes más bien pasivamente, así que decidí darte un empujón final, eso es todo. No había necesidad de que me dieras un empujón. Engañar a un camarada es lo peor. Sabes lo enojado y preocupado que estaba en el momento. Nunca confié en ti. Confiar o no es natural preocuparse. Yo, Erika Blandelli, nunca sería atrapada en una crisis a causa de un hechizo de ese nivel. Si eres claramente consciente de este hecho, por favor no me llames a ti mismo mi camarada tan fácilmente. Un trueno repentinamente puso fin a este argumento infructuoso. Parte 2. Más temprano durante el día, el cielo mediterráneo estaba claro y soleado. A pesar de que todavía era marzo, la luz del sol parecía más bien el comienzo del verano. Incluso por la noche, el cielo estaba completamente desprovisto de nubes. Iluminado por la luna y las estrellas, el mar por la noche ofreció un espectáculo maravilloso. Sin embargo, el trueno de ahora, Godot sintió algo extraño desde el sonido de los truenos retumbando en el cielo. Sintió la agitación en su corazón, e inexplicablemente, él sabía que un enemigo formidable se acercaba. Su cuerpo se llenó de poder y se sentía caliente por todas partes. Incluyendo sus miembros, extremidades, en todas e incluso cada capilar, todas las partes de su cuerpo fueron infundidas con energía y calor, como si anunciaran de que ellos mismos se habían adaptado a una postura lista para la batalla. ¿Qué está pasando con este sentimiento? Murmurando para sí, Godot notó algo sobre el trueno de ahora. Eso. Ahora era un enemigo real de hecho. El mago encontrado esta mañana era totalmente insignificante en la cara de un asesino de dioses. Totalmente inútil como un oponente. Incluso si el enemigo era la genio Erika o un último maestro quien le superara, no haría ninguna diferencia. Los seres humanos no podían ofrecer una resistencia significativa contra un asesino de dioses. El rival de un asesino de dioses tenía que ser un dios, esto era absoluto. En el instante en que se dio cuenta, Godot se levantó de su asiento en el restaurante. Caminando afuera sin una palabra, subió las escaleras y llegó a la cubierta superior del barco. Erika pronto lo siguió. Los dos dejaron de hablar y caminaron a lo largo de la cubierta superior. No había otras personas en la vista. Mirando hacia arriba, se podía ver el cielo que se había llenado de nubes oscuras en algún punto desconocido en el tiempo. Por alguna razón, Godot sabía que había un dios dentro de las nubes. O por lo menos, una parte de uno estaba en el interior.
De lo contrario, su cuerpo no estaría reaccionando tan fuertemente. Choque. Un relámpago pasó, iluminando el cielo oscuro de azul blanco cuando un trueno estalló. Ha sido un tiempo, muchacho. En cuestión de días, ya te has comenzado a ver un poco como un asesino de dioses. La profunda voz masculina descendió desde los cielos. Eres Melad, no. Claro. Pensar que serías incapaz de reconocer la voz del gran rey divino. Qué inmaduro. Confirmando con cautela el nombre del orador solamente te ganas la burla y el escarnio. Godot se encogió de hombros. Fue la primera vez en conversar de esta manera. Ir a lo seguro era natural. Godot se giró hacia Erika a su lado, esperando que ella tuviera algo que decir. Sin embargo, ella negó con la cabeza como diciendo, tú debes ser el que hable. Cada vez que el enemigo era un dios, era el dominio de Kusanagi Godot. ¿Tal vez eso era lo que pensaba? Muy bien. El destino debe haberme traído a presenciar un mocoso como tú matando a Beretragna. Mocoso, tú y yo estuvimos en la isla que utilicé como un refugio temporal. Por lo tanto, voy a asumir el deber de castigar tu pecado y molestar a un dios. Mocoso, ¿alguna objeción? Por supuesto. No tengo ninguna intención de luchar contra ti. ¿Qué diferencia de un asesino de dioses? No hay necesidad de preocupaciones innecesarias, después de todo, es simplemente el siguiente paso. El siguiente paso. Este mar una vez fue el territorio de la gente que me servía, pero mira en lo que se ha convertido. Las gentes de aquí tienen la insolencia de olvidar el nombre de Melat y están contaminando mi dominio sagrado. Como el rey divino señorial, no puedo permitir que este tipo de comportamiento insensato de la gente persista. Cada vez que Melat hablaba, un relámpago cruzaba el cielo. A pesar de que era solo una corazonada, el dios hereje, Melat estaba probablemente ausente y solo se comunicaba a través del rayo. Pero de nuevo había una extraña sensación. Desconcertado sobre los dioses, Godot habló con el cielo. Por cierto, la última vez dijiste que ibas a sumergir la isla. Primero hundiré la isla donde Beretagna te conoció, mocoso, y entonces será la isla donde estoy durmiendo ahora. Después de eso, voy a sumergir todos mis territorios ancestrales. Melard declaró con calma, haciendo a Godot temblar de miedo. He pensado en ello, voy a ejecutarte mocoso, antes de llevar a cabo el castigo divino. Pero no vamos a pelear aquí en este momento. El hundimiento de estas islas requiere la acumulación de poder. Voy a terminar las cosas en 1 o 2 días. Has venido hasta aquí solo para decirme esto. Sin más palabras verdaderas. Todavía hay tiempo antes que la citación con el antiguo rey divino llegue. Puedes relajarte por ahora y tomarte tu tiempo para encontrar la manera de afilar tu espada mientras esperas. Entonces te enviaré, mocoso, en un viaje al paraíso. ¿Viaje al paraíso? Fue en este momento que Godot se dio cuenta, Erika mencionó una vez a Melar como el dios de las tormentas. La nube de tormenta actual debía ser debido a su autoridad, eso significa. Si lo deseo, seguiré y provocaré una tormenta sobre este cielo y mar. Si eso sucede, ni barcos ni aviones podrían salir de la isla. Las personas perderían todos los medios de evacuación para encontrar refugio. Godot de repente pensó, si las tormentas fueran convocadas justo en este momento, todas las personas en la nave se reunirían en una tumba de agua. Parece que lo has notado, mocoso. Muy bien, voy a esperar la diversión que vas a ofrecer como un guerrero. Bueno, entonces, espera pacientemente tu castigo. El cielo que le rodeaba reverberó con las carcajadas del rey divino Melad. Los truenos y relámpagos rápidamente se desvanecieron y el cielo nocturno al instante quedó claro una vez más. Godot exhaló profundamente. Aunque la conversación con Melad fue corta, fue bastante agotadora mentalmente. El antiguo rey divino de los fenicios. Incluso los fragmentos de su voz fueron suficientes para causar una fuerte presión. Godot planeaba originalmente regresar a su habitación para dormir. No sé qué hacer todavía, pero vamos a reponer mi energía primero. Ahora, de vuelta al restaurante. Esta vez voy a disfrutar de mi cena correctamente. ¡Wow! Pareces bastante bien adaptado a la situación actual. Erika exclamó, haciendo que Godot se sintiera un poco disgustado. La adaptación no tenía nada que ver con eso. Después de eso, Godot y Erika regresaron a sus propias habitaciones por la noche. La mañana llegó al día siguiente. Alrededor de las 9 o así, una vez más volvieron a la cubierta superior. El cielo era brillante y soleado, lo que permitía una visión clara de la mañana del mar Mediterráneo. El mar azul y las olas blancas brillaban bajo la luz brillante del sol, e incluso un puerto estaba llegando a la vista. El destino de la nave era la ciudad portuaria de Palermo en la isla de Sicilia. Sicilia era la isla más grande del Mediterráneo. Como Cerdeña, era una región autónoma de Italia y un importante productor de vino y aceite de oliva. También un importante exportador de pescado fresco y helado, las publicidades de este tipo de bienes se podían ver por todas partes. Palermo era una ciudad que actuaba como puerta de entrada a Sicilia. Históricamente, había sido la antigua capital, famosa por su puerto en la parte noroeste de Sicilia. Una vez la capital del reino de Sicilia, era ahora la capital de la región autónoma de Sicilia.
Hey, ¿dónde vamos una vez que lleguemos? Godot le preguntó a Erika, quien todavía parecía somnolienta. Atractiva en todas las otras ocasiones, las mañanas eran los únicos momentos en los que parecía un poco lento. Era muy divertido, por cierto. En primer lugar, vamos a hacer una visita a la Asociación Mágica de Palermo, Panormus. Esta es la mayor asociación en la isla de Sicilia. Ya les hemos contactado ayer a través de los comandantes en jefe que conocimos en Cagliari. Palermo también es una ciudad con lazos íntimos a los antiguos fenicios. Como Cagliari, ¿no podría ser una ciudad construida por los antiguos fenicios también? Sí, es cierto. Aunque los gobernantes han cambiado de manos varias veces, su origen fenicio sigue siendo un hecho histórico. Desde que Sicilia es el territorio donde Melat está más preocupado, vamos a empezar nuestras operaciones con Palermo como nuestra base. Dicho esto, la cara de Erika recuperó sus aires dominantes habituales. Una vez que lleguemos al puerto, los miembros de Panormus deben estar allí para darnos la bienvenida. Tener gente recibiéndonos realmente sería una gran ayuda. En este momento, un anciano de cabellos plateados se acercó. Godot recordó la famosa película El Padrino, situado en Estados Unidos durante los años 1920, que contó la historia de las luchas sangrientas entre bandas violentas de inmigrantes italianos. El viejo desprendía un aura que pertenecía claramente hacia ningún hombre respetable. Llevaba lo que parecía ser un traje de clase alta. El cigarro en su mano derecha también se veía muy de alta clase. Había un sentido unificado de solemnidad y criminalidad. Ahora que lo pensaba, la mafia aparentemente operaba en la isla de Sicilia. Así como estos pensamientos cruzaron la mente de Godot, el hombre ya había llegado. Tío Zamparini, ¿estabas viajando en esta nave también? Ah, sí. Recuerdo que solo nos encontramos una vez, pero es una gran memoria la que tienes. La sobrina de Paolo Blandelli es de hecho tan inteligente como se rumoreaba. Parecía ser un conocido de Erika. Pero la mirada del viejo Zamparini pronto se alejó de ella. Mi nombre es Walter Zamparini. Tal vez usted puede haber oído acerca de mi nombre como el comandante en jefe de Panormus. Nosotros, los de Panormus, es un honor darle la bienvenida al rey más joven. Humildemente comprometemos nuestras vidas a sus órdenes. Pero, ¿cómo llegaste aquí? El barco ni siquiera ha alcanzado el puerto todavía. Un asunto trivial, en realidad es muy simple. Después de recibir noticias de Cagliari que vuestra Alteza vendría a Sicilia, primero tomé un avión a Cagliari y luego subí a la nave. Solo tomaba una hora volar de Palermo a Cagliari, así que era totalmente plausible. Sin embargo, ¿por qué el anciano tendría que hacer eso? Gracias a eso, tuve la oportunidad de presenciar a su Alteza y Melat en una conversación entre un rey demonio y un dios. Yo Zamparini, estoy dispuesto a dar esta vida al servicio de su majestad. Kusanagi Godot. Ya veo. Godot lo descubrió. El viejo Zamparini había abordado el mismo barco con el propósito de observar a Godot, con el fin de discernir con sus propios ojos si Godot era un asesino de dioses y si podía batirse en duelo a un dios o no. Después de haber sido testigo de los acontecimientos de anoche, había confirmado que Godot era un asesino de dioses. No hay necesidad de ir tan lejos por mí. Siempre y cuando ayudes a manejar las secuelas de Melart, estaré muy agradecido. No, en absoluto. Es el deber de un mago servir a un campione. Por favor acepte nuestra ayuda lo más posible. Ah, y Blandelli. El viejo Zamparini llamó repentinamente a Erika por su apellido. Gracias por sus esfuerzos en servir al joven rey hasta ahora. Sin embargo, su tutor legal, el comandante en jefe de la Cruz de Cobre Negra, Paolo Blandelli, ha emitido una orden para su regreso. Voy a servir en su lugar desde este punto en adelante, así que por favor deje todo y vuelva rápidamente a Milán. Este anuncio golpeó a Godot y Erika como un rayo caído del cielo. Parte 3:30 minutos más o menos después de reunirse con el viejo Zamparini, el barco llegó al puerto de Palermo. Siguiendo el viejo que parecía y vestía exactamente igual que un jefe de la mafia, Godot y Erika se bajaron del barco. Los automóviles ya han sido preparados. No, eso. Mirando en la distancia en el puerto, se podían ver dos BMW delante de Zamparini. Mirando sus exteriores resistentes en busca de los vehículos de lujo, Godot pensó para sí mismo. Eso es sin duda vidrio a prueba de balas en caso de un tiroteo, ciertamente. Uno de los coches era blanco, mientras que el otro era negro. De cualquier manera, como se mirara, no parecían coches que gente normal montaría. Él, Rey, y yo montaremos este. Blandelli, el otro le llevará al aeropuerto. Zamparini hizo su camino hacia el BMW negro. Ambos coches tenían choferes que vestían ropas que se miraban descuidadas. Ellos no se veían como profesionales, pero estos hombres tenían miradas afiladas. Antes de que Godot pudiera oponerse a las órdenes del anciano, Erika ya había encendido el polvorín. Lo siento, pero no puedo volver con el tío Paolo todavía. Tal obstinación. Su tutor legal ya se lo ha solicitado a usted, una chica y menor de edad, sea enviada a casa. Además, la organización a la cual pertenece también ha emitido órdenes para su devolución. Por lo tanto, Blandelli no tiene opciones.
Encendiendo el cigarro en un extremo y colocando el otro extremo en la boca, el anciano habló. A pesar de que se veía muy solemne cuando el resopló fuera el humo azul, Godot todavía se sintió obligado a hablar. Akat, humo azul, ¿qué mierda está fumando este? XD. Disculpe, Zamparini-san. Aunque Erika realmente debería volver, voy a tener muchos problemas si ella ya no está aquí. Por lo menos deje que me acompañe hasta que termine el duelo con Melad. Sería una gran ayuda para mí. Entiendo. Aunque Su Alteza puede ser rey, usted sigue siendo joven y sin experiencia como un asesino de dioses. Exhalando humo azul, Zamparini dijo. Admito que una persona capaz se necesita para llenar ese papel, pero no hay razón por la que tiene que ser Erika Blandelli, ¿verdad? No hay necesidad de que una joven como ella sirva a Su Alteza que está a punto de batirse en duelo a un dios. Aunque usted puede sentir que estoy diciendo esto cruelmente, es una misión arriesgada y difícil después de todo. ¿Arriesgada? Godot se dio cuenta de su estupidez. De hecho, con lo que a lo largo de ella, significaría que Erika se involucraría con un dios peligroso. Sin embargo, todavía tenía una gran necesidad de ayuda de Erika. Por lo tanto, permítanme asumir el papel de servir al rey como sustituto de Erika Blandelli. ¿Qué estás hablando? Al oír algo inesperado hizo a Godot plantear una pregunta estúpida. Yo, Zamparini, voy a apoyarlo durante la batalla. Oh, a pesar de cómo me puedo ver, yo sobreviví a muchas situaciones peligrosas en mi juventud. Así que, por favor, permítame ofrecer mis máximos esfuerzos. Las palabras de Zamparini estaban llenas de confianza. Godot imaginó una escena con Zamparini vestido con un traje blanco, con un sombrero borsalino, con el cuello envuelto en una bufanda con estilo, fumando un cigarro, sosteniendo una ametralladora en una mano y dinamita en la otra. Tal vez la verdad podría ser inesperadamente cerca de su imaginación. En realidad, él podía sentir que el anciano era mucho más fuerte que Erika. Ahora bien, no, ni siquiera alguien como tú, tío Zamparini, me puede reemplazar. Luchar junto a Kusanagi Godot y asesorarlo es mi trabajo, el de Erika Blandelli. Erika hizo una declaración, socios. Así es, no importa lo peligroso de la situación, la única persona que estaba a su lado en la cara de los dioses era Erika. Debido a su declaración, Godot se dio cuenta una vez más. Así como Godot estaba a punto de pedirle a Erika para alojarse, en ese mismo momento. Vamos a ponerlo de esta manera, es porque ya soy la mujer de Kusanagi Godot. Somos amantes. Tal como ves, tío Zamparini, no puedes perseguir una relación romántica con él, no. Así que por favor dese por vencido. ¿Qué? Godot oyó de pronto las palabras que nunca esperó. En cualquier caso, la cuestión del retorno de Erika fue por lo tanto dejada de lado por el momento. Godot y el resto montaron el coche de Zamparini y viajaron a través de la ciudad de Palermo. A pesar de que Godot y Erika tenían los asientos traseros para ellos solos, Erika se pegó a Godot todo el tiempo como amantes. A veces se inclinaba, mientras que en otras ocasiones lo abrazaba, su cuerpo fuertemente se presionaba contra él todo el tiempo. Godot se sentía muy mareado. Aunque Palermo era una ciudad italiana, estaba fuertemente influenciada por la cultura islámica. En consecuencia, casi todos los edificios en las calles no tenían ventanas visibles. Godot estaba preocupado por la mentira de Erika, pero la sensación de su cuerpo fuertemente presionada contra él se sentía realmente inquietante. Esa piel suave y flexible desprendía una fragancia dulce parecida al perfume, haciéndole sentirse cálido y confortable. Las sensaciones de la hermosa joven rubia enviaron a la mente de Godot en un deslumbramiento. Blandelli. En otras palabras, usted y Kusanagi Godot están comprometidos en una relación de pareja. Sí, exactamente, tío Zamparini. Así que por favor no hagas nada tan desconsiderado como para tratar de separarnos. Sin duda, mancharía el nombre de Walter Zamparini, una vez conocido como el héroe de Sicilia. Bueno, ya que ha sido explicado en este sentido, tengo las manos atadas. Sentado en el asiento del pasajero junto al conductor, Zamparini conversó con Erika mientras que se sentaba al lado de Godot. Supongo que no se puede evitar. Como un anciano de una asociación, realmente debería hacerlo como su tío, Paolo Blandelli, pidió. Pero como un hombre, no puedo rechazar obstinadamente al pensarlo fuera del asunto. Muy bien, entonces, voy a hacer las cosas más convenientes para usted y el joven, rey. Wow, estoy muy agradecida. Ven, Godot, dale las gracias también. Ah, sí, yo estoy muy agradecido. Erika pronto lo arrastró en la conversación, haciendo a Godot ofrecer su agradecimiento frenéticamente. No, en absoluto. Siempre y cuando usted sea un hombre, ¿no le gustaría disfrutar una vez o dos veces? Las palabras de Zamparini hicieron que Godot se congelara. Si un tipo como él realmente podría convertirse en amante con una belleza como Erika, sin duda sería digno de celebración. Y Kusanagi Godot, es más bien una buena noticia para nosotros los magos que Su Alteza tiene un sano interés en hermosas chicas. Después de todo, los actuales reyes demonios son bastante rígidos en su pensamiento, sin nada que ver con los placeres de la vida.
Así como Godot fue sorprendido por este tema de repente, el coche se detuvo frente a un parque junto al mar. Tomemos un descanso aquí por ahora. A las órdenes de Zamparini, el coche se detuvo. Era de suponer que era para disipar la atmósfera incómoda. Teniendo en cuenta este tiempo libre inesperado, Erika y Godot tomaron un paseo por el parque, tomados de la mano. ¿Qué quieres decir con esto? No pude evitarlo. No había otra opción. Los dos susurraron entre sí mientras miraban el mar de la mano. Zamparini y sus subordinados se mantenían lejos con mucho tacto, lo que les permitió la privacidad para decir lo que pensaban. Escucha Godot, ahora voy a explicar en orden. En primer lugar, Zamparini te tiene en alta estima, probablemente porque espió tu conversación con Melard. ¿De verdad? Pero yo realmente no dije mucho en ese tiempo. ¿Eres estúpido? Simplemente hablando con un dios hereje, como iguales ya es un logro. Además, tú eres un rey completamente neutral en el mundo de la magia, ni con partidarios, subordinados ni respaldo. Zamparini quiere establecer lazos amistosos contigo ahora. Realmente no me importa si lo único que quiere son lazos amistosos. Si eso es todo lo que quiere, está bien. Pero suponiendo que Zamparini quiere convertirse en un consejero afín a ser la mano derecha del séptimo rey demonio, entonces no es difícil de entender. Por lo menos, creo que es el objetivo del noble poder e influencia en manos de los reyes. Aparte del hecho de que ella estaba sosteniendo la mano de Godot mientras se apoyaba en él, Erika actuó de forma idéntica que antes. Por lo tanto, Erika Blandelli a tu lado es una existencia molesta para él, y por eso preventivamente se puso en contacto con la Cruz de Cobre Negra de antemano. Pero, ¿qué significa convertirse en la mano derecha con lo de enviarte de vuelta? Tú finalmente has notado el punto clave. Esa es la cuestión. Erika parecía haber llegado a una conclusión cuando ella murmuró hacia el espacio vacío. Aunque Panormus es la asociación más grande de la isla de Sicilia, solo se cuenta como medio a pequeña escala en todo el escenario europeo. Pero si Panormus obtiene la protección de un campione, o incluso se convierte en su organización subordinada directa, entonces puede estar cara a cara con las asociaciones más grandes y prestigiosas. Por otra parte, las asociaciones de prestigio, como la Cruz de Cobre Negra, a la que yo pertenezco, evitan el desarrollo de relaciones íntimas con individuales, reyes, tanto como sea posible. Por supuesto, todavía ofrecen sus servicios con la mayor reverencia, pero no van a aprobar de actos tales como tener a la sobrina de su comandante en jefe y la futura candidata a comandante en jefe convertirse en una mano derecha de un inmaduro rey demonio. Entonces, ¿por qué tienes que decir que eres mi amante? Godot exclamó enfáticamente, porque tenía que haber otras maneras, no. Esto, no se podía hacer nada tampoco. Aparte de utilizar el nombre de una asociación de magos, el apoyo al título personal sería más ideal. Una vez que un campeone declara, no voy a permitir que mi mujer me sea arrebatada, uno no se atrevería a alejarme. De hecho, tan pronto como se hizo la declaración de amante, Zamparini se volvió en una comprensión servicial. Como correspondía a la nación latina apasionada, tal vez eran más indulgentes cuando se trataba de asuntos de amor. Sin embargo, Godot era un miembro de buena fe de la nación de Yamato. No funcionaría si hubieras dicho que somos buenos amigos. Idiota, solo quieres trabajar en beneficio de Zamparini. A medida que su argumento se intensificó, a medida que se inclinaron sus cuerpos muy juntos, sus voces se hicieron más y más fuerte. Además, creo que la declaración de los amantes sería mejor para proteger mi seguridad. ¿Por qué es eso? Debes haberlo sentido hasta cierto punto. Zamparini y su asociación, Panormus, no son solo una asociación mágica verdadera, sino que también una auténtica mafia siciliana. Realmente es un padrino. Si él me ve sirviendo al lado de Godot me considerará como un obstáculo y ordenar un asesinato justo sería un negocio de todos los días para ellos. En particular, durante una batalla con Melard, una bala en la espalda, seguida de un encubrimiento no sería sorprendente. ¡Qué montón de gente! Si tienes el placer de entrar en pánico, ¿por qué no pones un poco de esfuerzo en ser más apasionado? Erika finalmente concluyó. Por eso me llamé tu amante. Como la chica a quien el campeone otorga sus completos afectos, voy a estar a salvo de tus intentos temerarios. Por lo tanto, por favor trátame como tu mujer más amada, ¿entendido? Y así, la conversación secreta terminó. La pareja se esforzó mucho para parecer amantes, mientras que caminaban hacia el coche. A partir de entonces, Zamparini los llevó en turismo a varias atracciones. Los antiguos griegos, el Imperio Romano, árabes, normandos y varias tribus habían conquistado Palermo en el pasado. Su historia llevaba un cierto toque exótico que se distinguía a la ciudad desde muchos otros. A lo largo de las viejas calles de la ciudad, a lo largo de la orilla, había muchos edificios antiguos. Iglesias y capillas brillaban a la vista. Luego fueron llevados al Palacio de los Normandos, un palacio que fue construido por los árabes en el siglo IX y más tarde reconstruido como la residencia del rey normando en el siglo XII. Muy bien, es hora de ir. Eran las 5 cuando Zamparini declaró en el auto. Agotados por todo el turismo, Godot preguntó sin vida. ¿Dónde vamos ahora?
A mi casa, Kusanagi Godou. Es cuestión de tiempo para que Su Alteza descanse. Esta noche, por favor acepte mi invitación a ser un invitado en mi casa. Godou se sorprendió. Dando vueltas a actuar como amantes con Erika todo el día le había escurrido por completo y deseaba tener un buen descanso en una habitación por sí mismo. Poco después, llegaron a la casa de Samparini situada en una zona residencial de clase alta en la ciudad de Palermo. Numerosos funcionarios estaban trabajando duro en esta amplia y lujosa mansión. En todo el lugar había personas que parecían ser parte de un lugar de mala reputación. Eran más probablemente de la mafia, así como magos que pertenecían a la asociación mágica, Panormus. Godou y Erika fueron llevados a la habitación más grande y lujosa de la casa. Eso en sí mismo era ciertamente agradable, pero el problema de Godou era que él no era el único que dormiría allí. Con un tono de voz como de hecho, Erika le informó a Godou que iban a estar durmiendo en la misma habitación. Parte 4. La noche había caído y la hora de la cena había llegado. Pero los únicos ocupantes de la habitación del comedor señorial y magnífico eran el maestro Samparini, Godou y Erika. 3 personas. Todavía no era el momento de empezar a comer, pero la mesa ya estaba amontonada llena de platos de alta clase y ofrendas suntuosas. Debido a la declaración pública de Erika de una relación de amantes, Godou solo podía comer mecánicamente a pesar de enfrentar la más lujosa fiesta que encontró hasta esta fecha. Gracias a eso, Godou fracasó por completo para registrar lo que comía o lo que nada sabía. Entonces Godou fue llevado a la habitación. Naturalmente, Erika le acompañó. Dispuesto o no, no podían romper sus miradas lejos de la cama con dosel masivo. Obviamente, no había otra cama tampoco. Yo voy a dormir en el sofá por allá. Así es. Incluso si declaré que nosotros mismos éramos amantes, no hay necesidad de ir tan lejos. Justo al llegar a un consenso, el teléfono en la habitación comenzó a sonar. Esto pasa a ser una de mis aficiones. Un baño masivo se encontraba en una esquina de la casa de Samparini. Así le declaró a Godou y Erika el anfitrión y dueño de la casa con gran orgullo por teléfono. A menudo siento que los europeos modernos han abandonado las costumbres de la bañera. Por lo tanto, me decidí a que los artesanos recrearan un baño romano antiguo aquí. Hipnotizado por la vista de las instalaciones del baño, Godou respondió con un simple «eh». Dentro había 3 zonas de baño enormes, cada una más amplia que cualquier piscina que Godou había visto nunca. 2 fueron llenadas con agua caliente, mientras que la tercera estaba fría. El lugar estaba lleno de columnas gigantes como el templo del Partenón en Grecia, dando una sensación serena de solemnidad. Naturalmente, las instalaciones también estaban equipadas con salas de sauna y una bañera de hidromasaje pequeña. De hecho, esta instalación masiva de baño tenía ganas de termas romanas de la época en la cima de su popularidad. Debe haber sido el destino que me permitió la oportunidad de entretener al joven rey y su amante. Seguramente, Su Alteza y su amante por allí deben tomar el tiempo para disfrutar de ustedes aquí. La propuesta repentina de Samparini dejó a Godou y Erika estupefactos. Oh, es natural de 2 jóvenes enamorados darse por sí mismos el placer en un lugar como este. Pido disculpas por mi atrevimiento, pero he tomado sobre mí mismo en hacer los preparativos para los 2. Vayan. El anciano sonrió a sabiendas y se movió las manos para convocar a alguien. Con el sonido de las voces que preguntaron, nos está llamando, maestro, proveniente del interior, mujeres alrededor de 10 y pico surgieron. Godou fue sorprendido por su apariencia. Todas las mujeres no tenían más que vestidos con tela transparente. El nivel de exposición de la piel era prácticamente equivalente a la desnudez total. Entre las mujeres jóvenes habían caucásicas, negras, así como chicas de ascendencia oriental. Cada chica era excepcional en rostro y figura. Todas eran jóvenes bellezas sin excepción. Estas son mis sirvientas. Ellas están aquí para servir todas sus órdenes. No hay tal cosa. Este no es mi deseo, perdóneme por favor. Voy a ir al baño ordinario. Bueno, tío Samparini, muchas gracias por su amable oferta. Cuando Godou se negó por reflejo, Erika le detuvo con una mirada de sus ojos y procedió a agradecerle. ¿No es esto maravilloso, Godou? No seas tímido, debes aceptar adecuadamente la generosidad del tío Samparini en un momento como este. Erika se inclinó a sí misma contra Godou como si fuera a propósito. Al ver esta escena divertida, Samparini llevó respetuosamente una reverencia y salió de las instalaciones del baño. Joven maestro y maestra, por favor vengan por aquí. Un par de sirvientas altamente expuestas se acercaron. ¿Tengo que desnudarme en este momento? Del mismo modo que Godou se quedó atónito, Erika inmediatamente se adelantó entre ellos. Oh, espera un segundo. No tengo ninguna intención de robar su trabajo, pero el privilegio de desvestirle le pertenece a nadie más que a mí. Disculpen, pero por favor denos solo un momento de intimidad por ahora. Luego se llevó con suavidad y elegancia a Godou por su mano. ¿Desnudar? Su mente se quedó en un estado de suspensión. Godou fue atraído hacia el vestuario. En el camino, Erika soltó la mano de Godou. ¿Qué está pasando? Tranquilo. Esas son sirvientas aquí para investigar.
Deben de haber sido enviadas por los mandamientos de Zamparini para verificar si somos amantes o no. Erika habló en voz baja y Godot susurró. Investigar. Él está probablemente sospechoso sobre nuestra relación. Piensa en ello, Zamparini debe habernos estado observando desde la noche anterior. Ahora que lo mencionas, estábamos discutiendo. Maldita sea, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer ahora para asemejarnos aún más a los amantes? Odiándose a sí mismo por no saber nada de romance, Godot se devanó los sesos en vano. No hay otro camino, Godot, debemos prepararnos. Prepararnos. Ah, sí, a pesar de que dije, darnos un momento de intimidad solo por ahora, las sirvientas vendrán después de nosotros de inmediato y la duda de Zamparini solamente aumentaría. Tenemos que cambiar a la ofensiva a partir de ahora. Erika declaró como un caballero con valor decisivo. Ya veo, lo entiendo ahora. Godot asintió. En el mundo de los duelos, huir del riesgo solo conduciría a un mayor peligro. Lo tengo. Entonces, ¿qué debo hacer concretamente? Ve bueno, entonces, primero denudémonos, los dos tenemos que quitarnos toda la ropa y luego caminar por ahí enfrente de esas chicas. Con su valor anterior al parecer como una mentira, la cara de Erika se había puesto toda roja. Preguntó Godot tontamente. Este es el plan para salir de nuestra situación, y es el único plan. Así que Godot debe suprimir tus pensamientos lujuriosos y centrarte en la realización del plan. Jura que vas a borrar de tu memoria todo lo que veas a partir de este momento. Jura que te olvidarás de todo, ¿entiendes? Al regresar de los vestuarios, Godot estaba vestido solo con una toalla envuelta alrededor de su cintura. Del mismo modo, Erika estaba desnuda aparte de la toalla de baño grande que utilizaba para cubrir todo, desde las caderas hasta su busto. Déjeme ayudarle a lavar su cuerpo. Al igual que antes, varias chicas se adelantaron. Claro. Pero limiten sus esfuerzos en solo lavarme a mí. Erika respondió con elegancia a la hermosa chica que parecía ser representativa de las sirvientas. ¿Qué pasa con el joven maestro? Oh, tal vez él no quiere ser lavado por las chicas. Oh, sin embargo, voy a estar enloquecida por los celos y veo que es tocada por cualquier otra mujer, aparte de mí misma. Tal vez podría incluso asesinar a cualquier mujer. Fufu, eso sería terrible, ¿no? Yo entiendo. Expresión y tono de voz maliciosa de Erika estaban en marcado contraste con su declaración peligrosa. Con una sonriente respuesta, la representante de las sirvientas hizo un gesto a las otras con los ojos. A partir de entonces, las chicas altamente estimulantes, vestidas con tela transparente, se distanciaron de Godot. Godot recordó las instrucciones de Erika. Ley casual. Si te entra el pánico y pierdes la compostura, no va a funcionar. En consecuencia, Godot no tuvo más remedio que fingir desesperadamente actuar natural. Como una especie de encantamiento, en repetidas ocasiones coreó mente sobre el cuerpo, a sí mismo. Cuando las sirvientas pusieron sus manos sobre la toalla de baño de Erika, la pieza de tela se fue llevada para revelar el magnífico cuerpo desnudo de una joven doncella, la más atractiva y seductora que Godot había conocido. Entonces Godot vio. Al comparecer ante Godot como una reina rodeada de doncellas, el cuerpo de Erika estaba tan desnudo como el día en que nació. Godot ya sabía que su figura era excepcional, pero esa idea era simplemente demasiado ingenua. Ella era más hermosa de lo que jamás pudo imaginar. Sus pechos en forma de gracia y voluminosos bien formados no mostraban ninguna impresión de flacidez. Por otra parte, esos rosados capullos de flores en el frente de sus pechos emanaban tanta pureza y hermosura. Su cintura era extremadamente tensa y sin la menor grasa. Por otra parte, esa parte del cuerpo redondo voluptuoso debajo de la cintura trazaba una curva más maravillosa. Además, la tez pálida de Erika era incomparable. Inmersa en el vapor del baño, su piel de alabastro mostró un tinte de color rojo en contra de su palidez prístina. La mera visión de su piel era suficiente para asestar un golpe devastador al sentido racional de la mente de Godot. Oh, Godot Stan. Tú me has visto con claridad muchas veces y sin embargo todavía me miras con esos ojos enloquecidos e intensos. Esta pasión tuya es lo que me parece verdaderamente adorable. Erika dijo sonriendo mientras que se aguantó la mirada de Godot. Mierda, me olvidé por completo de las instrucciones anteriores de Erika, mírame como si estuvieras admirando una obra familiar de arte. Godot estuvo de acuerdo con las palabras de Erika y dijo, eso es solo porque estás tan llena de encanto. Godot recitó la línea que tenía preparada de antemano. Debido a las estrictas órdenes de Erika de habla lo menos posible para evitar revelar nuestro engaño, Godot inmediatamente mantuvo la boca cerrada. Durante este tiempo, las sirvientas echaron agua sobre el cuerpo de Erika. En lugar de utilizar un cabezal de ducha, llevaron agua directamente usando cubos de madera. Después de ser lavada, esa piel perfecta parecía aún más suave que antes. Como si tratara de no hacer daño a una bella pero frágil obra de arte, las sirvientas lavaron cuidadosamente con movimientos reverentes. Guiada por las sirvientas, Erika con su hermosa piel sedosa, entró en el baño de agua caliente. Al igual que una señora de la casa disfrutando de su baño exclusivo, ella estiró las piernas con un aire de satisfacción.
El baño estaba lleno de flores flotantes de camelia roja que las sirvientas vertieron en el agua del baño junto con el aceite perfumado. Esto llenó toda la instalación de baño con un rico sentido de la fragancia. Godot, ¿cuándo vas a dejar de mirarme? La falta de paciencia es uno de tus defectos. Por favor, date prisa entonces. Sí. A instancias de Erika, Godot respondió inmediatamente y se puso de pie para entrar en el baño, vadeando al lado de Erika. Erika se apoyó en el pecho de Godot. El caballero femenino rubio no solo era una maestra de la espada, sino que también la propietaria de un magnífico cuerpo con una figura esbelta y una piel que se sentía tan suave como la seda. Godot ahora entró en una postura de abrazar a Erika. Todo mi cuerpo se siente tan caliente, debe ser debido al agua caliente. Siento un poco como si estuviera borracho. Esto también debe ser debido al agua caliente. En serio. ¿Sigues con una mirada furtiva hacia mí? Godot de seguro que es un chico malo, o es porque soy demasiado atractiva. Bajo el agua caliente, Erika se entregó alrededor cara a cara con Godot. Por supuesto, Godot mantuvo su postura del abrazo. Sintiendo los senos hinchables de Erika apretándose contra él, Godot no podía dejar de gritar mente sobre el cuerpo, una y otra vez a sí mismo. Pero Erika continuó presionando el pecho. Ella besó ligeramente a Godot en todas partes de su rostro, la barbilla y el cuello a excepción de sus labios, luego lo miró con ojos de deseo. Godot podía sentir su cordura volando hacia el cielo, pero aguantaba desesperadamente. En el modo predeterminado que habían acordado antes, Godot miró a las sirvientas y comenzó a susurrar con Erika. Como el autor intelectual de la farsa, la hermosa doncella dijo, ya veo, y sonrió. Como una princesa acostumbrada a dar órdenes, Erika procedió a girar la mirada hacia la representante de las sirvientas. No es hora de que todas ustedes se vayan. Debemos. Me siento cohibida delante de otras mujeres, por lo que déjenos solos por ahora, nosotros. Disfrutaremos a nosotros mismos un poco, ¿entendido? Entendido. Muy bien, entonces, nos vamos. La representante de las sirvientas inmediatamente sonrió e inclinó la cabeza con reverencia. Con gran rapidez todas las sirvientas hicieron una salida. Lo más probable es que lograron entender el comportamiento de Erika por la palabra disfrutar. Por supuesto, todo esto se logró sin ningún mérito por parte de Godot. Era claramente una situación tan embarazosa, y sin embargo, la actuación de Erika era tan natural y convincente. Godot una vez más reconoció la habilidad de Erika en el desempeño en él. Escenario público. A pesar de que las sirvientas se habían ido, los dos de ellos se quedaron en un apretado abrazo. Varios minutos después, Erika coreó lentamente en voz baja para utilizar la magia de investigación. ¿Cómo están las cosas? No hay nadie alrededor de la bañera y nadie escondido aquí usando magia tampoco. Después de haber confirmado que era seguro, ambos exhalaron profundamente con alivio. Erika inmediatamente se separó del cuerpo de Godot y se distanció de él. Empapados en el agua durante mucho tiempo, los dos estaban casi a punto de desmayarse. Esa noche, Godot y Erika pasaron la noche en un dormitorio. Además, estaban durmiendo en tales condiciones indignantes, en la misma cama bajo la misma manta. Escuchando a Erika que la habitación estaba libre de la investigación mágica que había usado en el baño, así como los medios no mecánicos, como magias de voyeurismo y espionaje, Godot se destinaba originalmente a dormir solo en el sofá. Ahora bien, ¿cómo podemos dormir por separado mientras estamos bajo sospechas? Hay funcionarios fuera de la habitación. Si dormimos separados, nuestro engaño será visto inmediatamente. Erika gruñó furiosamente. De hecho, sería más natural para una pareja de amantes que habían mostrado tanta pasión en el baño para dormir por separado. Por lo tanto, los dos marcaron una línea divisoria invisible a través de la amplia cama. Después de haber establecido un tratado de territorio inviolable absoluto, los dos se pusieron a sí mismos en la misma cama bajo la misma manta, convirtiéndose en compañeros de cama. Godot dormía en el lado izquierdo, mientras que Erika dormía a la derecha. Con el fin de evitar la entrada ilegal en el territorio de Erika, Godot dormía de espaldas a ella. Del mismo modo, Erika dormía en la misma postura, ambos manteniendo su distancia con la espalda hacia la otra. En cualquier caso, vamos a dormir primero. Durmiéndose rápidamente. Tratando de disipar los pensamientos innecesarios de la tentación, Godot mantuvo los ojos fuertemente cerrados, convocando desesperadamente la llegada del sueño. De repente, oyó sonidos de sollozos. Con gran sorpresa, Godot encontró ruidos sollozos muy tranquilos. Erika, estás llorando. Imposible, yo estoy un poco triste por mi pérdida de pureza, eso es todo. Erika susurró con una voz dominante todavía agotada. ¿Qué pérdida de pureza? De hecho, en realidad no hicimos nada. Eres un idiota. Para mí, mi cuerpo completamente desnudo fue visto por ti. Ese hecho en que ninguna virgen debe participar sucedió, y aún ahora, estoy compartiendo una cama contigo. Por otra parte, las cosas que he hecho se saben por muchos otros. Se saben por muchos otros. El campeón y su amante que resultó ser la hija de la prestigiosa familia Blandelli.
En nuestro mundo, esta es una noticia sensacional ya sea política o como chismes. Muy pronto, se propagará por todas partes. Así es como funciona. Cualquier persona que oyera tales rumores nunca creería que me hubiera quedado sin mancha en el cuerpo. Aparte de mí, nadie va a pensar que soy una virgen pura. Ruido sollozando. Los sollozos se escucharon una vez más. De todos modos, está bien, no me arrepiento. De verdad. Por supuesto. Yo, Erika Blandelli, nunca haría nada que me arrepintiera después, absolutamente no. Por favor, no lo malinterpretes, yo hice esto por otras razones y no porque me gustara Godot. Godot se quedó en silencio. El hecho de que no lo entendió mal por un instante debía mantenerse en secreto. Escucha con cuidado, esta es simplemente la asistencia ofrecida por el caballero heroico que se compadeció y se apiadó del hombre que de repente se volvió en rey. Hacer cosas a tal punto era simplemente parte de mi perfeccionismo, no te equivoques sobre esto. Ya veo. Gracias, Erika, es imposible para mí expresar adecuadamente mi gratitud a ti. Este fue un momento en que las gracias apropiadas eran necesarias. Pensando en eso, Godot de repente habló. Su espalda después de haber cruzado la frontera, podía sentir a Erika retorciéndose torpemente, muy probablemente debido a la vergüenza. No, en absoluto. Si tú y yo nunca nos hubiéramos conocido, la situación actual nunca hubiera sucedido, por lo que no le prestes ningún pensamiento. Pero me importa. Si es por el asunto de tu pureza. Sintiéndose avergonzado, Godot preguntó, si no te importa, ¿yo realmente tengo que asumir la responsabilidad? No. Idiota, no hay necesidad de tomar responsabilidad. Después de todo, lo hice todo bajo mi propia voluntad. Pero tienes que mantener tu promesa y olvidar todo lo que pasó en el baño, ¿lo entiendes? Debido a que dormían en la misma cama, los dos siguieron charlando durante toda la noche por un tiempo muy largo. A pesar de que se le fue drenando por completo la mente y cuerpo, Godot no podía cerrar los ojos, incapaz de dormir porque era demasiado consciente de la persona que dormía a su lado. A la mañana siguiente, Godot inmediatamente se levantó y miró por la ventana cuando se despertó. Las fuertes lluvias a cántaros, acompañadas por fuertes ráfagas de viento y rugidos ocasionales de truenos. En verdad, una tormenta se avecinaba. De los estruendos de los truenos, Godot oyó una voz. Te he hecho esperar, asesino de dioses. Ven. En la verdadera batalla, voy a demostrarte claramente con un rayo de magnificencia del antiguo rey como el cazador de dragones. Dirígete hacia el este y yo te esperaré en las ruinas de la ciudad de Caída Oriental. Cuando los vientos y rugidos de truenos furiosos transmitieron este mensaje, se trataba de una voz que solo Godot podía oír, porque el rey divino Melard no reconocía a nadie más que Godot. ¿Podría ser este Melard? Sí, él me está llamando. Erika preguntó desde la cama con una voz soñolienta y Godot respondió. Ni siquiera eran las 7 de la mañana, esto era mucho antes de la hora habitual en que Erika mostraba su debilidad por la mañana. Sin embargo, los rugidos del viento violento junto con la presencia divina que llenaron el ambiente debieron haberla despertado para levantarse. Finalmente el tiempo para una batalla adecuada. Cierto. ¿Qué? Nada importante. Tal como yo pensaba, es mejor usar menos mientras duermo, o de lo contrario se siente demasiado cargado. ¿Qué pasa contigo, chica? ¿Cómo duermes normalmente? Sin salir de la habitación, Erika comenzó a cambiarse la ropa de dormir ligera. Debido al extraño comportamiento de Erika en su estado de sueño, Godot siguió mirando por la ventana. Melard dijo que me está esperando en las ruinas de la ciudad de Caída hacia el este. ¿Dónde diablos es eso? Probablemente Soluntum, a 17 kilómetros al este donde había una vez una línea de avanzada frente a los antiguos fenicios y ahora un distrito de ruinas de Palermo. Al escuchar la localización aproximada descrita por el rey divino, Erika susurró en voz baja. Ve y pídele a Zamparini que envíe magos de Panormus para explorar y una vez que se detecte la presencia del dios hereje, empieza a moverte en esa dirección. Al escuchar la respuesta de su socio, de vuelta a su forma fiable de costumbre, Godot asintió. Parte 5. Una imagen está apareciendo en mi mente. Un arma de luz. Godot respondió en el coche de camino a Soluntum. Sentada a su lado, Erika le había dicho, trata de imaginar el poder que sería eficaz en una batalla contra Melard, el dios de las tormentas. Godot había meditado durante un tiempo, pero se quedó sin nada. Después de una nueva contemplación, él todavía no tenía ni idea. Esto era natural. Hace una semana, Godot era solo una persona ordinaria completamente no involucrada con el mundo de la magia y los dioses. Después de 3 minutos de pensamiento, Godot se rindió, determinado en la vanidad de mayor reflexión. Entonces de repente, llegó la inspiración de su mente. Me da la sensación que tengo que usar un arma brillante. ¿Podría tu sugerencia ser más ambigua? Godot se encogió de hombros ante el sarcasmo de Erika. Como era de esperar, en una lucha contra un dios hereje, todo lo que uno podía hacer era hacer una entrada adecuada al escenario. Zamparini habló desde el asiento del conductor. Él conducía el BMW blanco. Debido a la tormenta, estaban tomando una ruta nacional en dirección al este que tenía un menor tráfico.
3 horas después Godot se levantó de la cama y una presencia espiritual masiva fue confirmada cerca del parque arqueológico de Solunto, al igual que Erika predijo. Después de recibir el informe, Erika había dicho, vamos a luchar contra Melat ahora, por favor préstenos un coche y un conductor. No hay problema, estará listo enseguida. Después de escuchar la respuesta cortés de Zamparini, Godot y Erika se dirigieron a la entrada de la mansión. El anciano, tanto el comandante en jefe de la mafia siciliana y Asociación Mágica, hizo su reaparición conduciendo el BMW blanco. Oh, perdón por decirlo, pero estoy muy confiado en mis habilidades. Godot escuchó el alarde de Zamparini con una expresión molesta mientras que se sentaba en el asiento trasero. Como nota al margen, había un maletín negro en el asiento del pasajero junto al conductor. Puedo ver lo que hay dentro. Con una premonición siniestra, Godot lo abrió para confirmar. Dentro había una elegante metralleta negra. La Thompson M1921, conocida comúnmente como la Tommy Gun. Incluso para alguien no familiarizado con las armas de fuego, Godot lo reconoció como uno de los subfusiles más antiguos del mundo y uno que había sido favorecido por los asesinos en la película El Padrino. Además, estaba completamente listo para disparar, con un cargador de tambor unido al tubo del cañón. El tío Zamparini es activo como un mago en varias facciones militantes en toda Europa y América. Mientras que yo uso espadas para manipular hierro, tío utiliza armas de fuego y municiones para manipular llamas, así se ve. Así que por eso tuve ese tipo de sentimiento. Godot asintió a la explicación de Erika. El viaje desde Palermo a las ruinas Soluntum requería aproximadamente 30 minutos. Soluntum era una ciudad construida en el siglo IV AC por los fenicios en las montañas a lo largo de la orilla. Entró en decadencia después de venir bajo la dominación griega y romana y finalmente fue destruida por los árabes islámicos. En los tiempos modernos, el sitio se está usando como el Parque Arqueológico y Museo Soluntum. Gracias a los preparativos de Zamparini, el parque y el museo se cerraron inmediatamente como parte de las medidas de emergencia. Pero en tales condiciones climáticas del rugiente viento y la lluvia torrencial, junto con un rayo que descendía de las nubes oscuras, era poco probable que hubiera algunos visitantes del museo de todos modos. Sin embargo, Godot se alegró saber que las personas del parque estaban ayudando con evacuar a los visitantes. Godot, voy a dejarte por un momento para permanecer en estado de alerta en otro lugar. Déjame el papel de apoyo. Al bajar del BMW, Erika gritó durante los rugidos del viento. Está bien. Confío en ti. Antes de que Zamparini pudiera decir una palabra, Godot le dio rápidamente su permiso. Godot recordó a Erika mencionar la noche antes de que luchar juntos en un solo lugar plantea ciertas dificultades. A pesar de que podrían ser preocupaciones innecesarias, era mejor prevenir que curar. Espera, esto podría ser útil. Godot tendió la mano para recibir el objeto que Erika le ofreció. El objeto era un adorno con forma de león que se sentía muy pesado a pesar de ser tamaño de la palma. Después de guardarlo con cuidado, Godot entró en el parque arqueológico junto al viejo hombre Zamparini. Los paraguas no tenían sentido en un tiempo así ya que serían inmediatamente doblados. Ya fuera Godot, Zamparini o Erika quien acababa de irse, todos llevaban impermeables. Pero al poco efecto, Godot encontró su torso inferior casi completamente empapado. Teniendo la sensación de que el capó oscureció demasiado su visión, Godot simplemente se lo quitó en su lugar. El fuerte viento, lluvia, trueno y varios ruidos hacían imposible hablarse el uno al otro. Sin decir una palabra, Godot y Zamparini hicieron su camino hacia el interior del parque en silencio. Entonces Godot sintió todo su cuerpo llenado con el poder. Ya había ocurrido antes de volver a oír la voz de Melat en el barco. Este era el poder creciente adelante por el bien de la batalla. Con el fin de luchar contra un dios, este poder se producía instintivamente por un asesino de dioses. Los 5 sentidos del cuerpo, así como un sexto sentido, hasta las puntas de los dedos y cada capilar, todos estaban llenos de calor y electricidad. Después de eso, Godot finalmente llegó a la parte más profunda de las ruinas. Esta era una pequeña colina en la orilla del mar, con 2 columnas erigidas como ciervos o cuernos de cabra. Aparte de estas columnas verticales, no había otras estructuras. Sin embargo, esta falta de estructuras no se debió a los estragos del tiempo. Incluso a los eones en el pasado distante, solo 2 columnas existían aquí. Como se enseñó por Erika previamente, Godot sabía que estas 2 columnas eran los símbolos del dios fenicio del cielo Melat. Entonces Godot sintió su presencia. Melat se encuentra justo encima de las 2 columnas, manifestándose tangiblemente como vientos violentos, lluvia intensa y abrasadores relámpagos y truenos en el aire. El dios del cielo Melat hizo su aparición en la forma de la tormenta. Jaja. Finalmente nos encontramos de nuevo, joven dios asesino. Por el contrario, no solo soy una persona civilizada, sino que también un pacifista. Incluso si mi oponente es un dios de prestigio, no tengo ningún deseo de aceptar una pelea peligrosa. ¿Qué asesino de dioses es este para hacer una declaración tan débil? No importa, si un mocoso como tú se compromete a luchar o no, no hay problema.
Para mí, es totalmente irrelevante. Pero, ¿estás seguro? Hay solo 6 días para que termine, ¿eh? ¿6 días? ¿Qué quieres decir? Cucu. Con el fin de aplastar mejor esta tierra, yo primero la empaparé con una tormenta y luego hundiré la ciudad al atardecer en el 6.º día. ¿Qué? Al atardecer en el 6.º día, voy a hundir la ciudad que se asienta sobre esta tierra que me perteneció. Eso es lo que estoy hablando. Y en el primer día. Hoy será este lugar. Una conversación increíble estaba teniendo lugar en medio del estruendo de los truenos del cielo, y su tema era bastante chocante. ¿Este lugar, estas ruinas de Solunto? Descubriendo este hecho, Godot se estremeció. Aquí en el oeste se encuentra otra ciudad que se puede visitar en el segundo día. El tercer día será la isla, la que yo encontré a Beretragna. El cuarto día y en adelante. Bueno, voy simplemente a decidirlo en ese entonces. Durante los próximos 6 días, voy a echar un castigo divino sobre estos seres humanos y esta tierra primero. En otras palabras, ¿Palermo era la siguiente en el segundo día? El tercer día significaba probablemente el hundimiento de Cagliari en la isla de Cerdeña. La declaración de Melard llenó a Godot de terror y rabia. Deja de bromear. ¿Cómo podría dejarte actuar tan imprudentemente? En caso de tener alguna objeción, usa la fuerza para disuadir al rey divino. Venga, ahora es tiempo para la batalla. Muéstrame lo que un asesino de dioses inmaduro puede hacer. Choque. En el instante en que las dos columnas fueron destrozadas por el viento violento, el cielo retumbó. Melard ignoró completamente a Zamparini que estaba junto a Godot, dejándolo solo, o más bien, nunca tomando al anciano en su presencia. Para un dios como Melard, los seres humanos eran semejantes a piedras en la carretera. No se podía hacer nada. Al mismo tiempo que las columnas estaban siendo destrozadas por la tormenta, Godot descubrió que Zamparini, quien había estado a su lado, había sido mandado a volar. Incluso alguien con la magia más poderosa que Erika y mayor experiencia fue volado por los aires como un trozo de papel. ¡Oh! Lo único que oía eran los gritos del anciano. No se podía oponer a un dios. En la cara de la autoridad de un dios, lo único que podía hacer era gritar. Por lo tanto, era natural que no se registrara en los ojos de Melard. Pero en cuanto a Godot, extendió la mano justa cuando el viento de la tempestad llegó de repente. Pasó una rama de árbol agitándose delante de él, con una rama de olivo, así Godot la atrapó y le sirvió como una cuerda de salvamento, y se las arregló para permanecer en el suelo. Esto se basó en los reflejos en gran medida, probablemente, así como los pensamientos primarios de cómo podría morir aquí. Y lo más importante, la suerte de tener algo a lo que agarrarse al igual que él se acercó con la mano. Debido a esta suerte inexplicable, Godot sobrevivió. Ahora solamente quedó Godot. No había señales de Zamparini. Si tuviera que decirlo, esto era probablemente la diferencia entre un campeón y una persona común. Eso era lo que Godot concluyó después de una escena. Una vez más, el cielo retumbó. Ven, ven. Eso fue solo una pequeña prueba, sigue divirtiéndome. Un relámpago se disparó desde el cielo, esta vez apuntando hacia Godot. En ese mismo instante, los instintos de Godot le dijeron, serás golpeado. Pero esto fue un rayo, por supuesto que no podía ser evadido. A menos que pudiera encontrar un pararrayos, pero nada de eso se podía ver, no había esperanza. ¿Iba a morir? No, ¿cómo iba a morir ahora? Godot disipó las dudas de la muerte obligándose a renunciar a la muerte. En este momento, Godot despertó el poder de la feroz ave de presa que voló más rápido y más alto que cualquier otra cosa, el raptor. El cuerpo de Godot, los sentidos y los procesos de pensamiento de inmediato aceleraron, haciendo que el mundo circundante se desacelerara a su vez. Las hojas y restos de madera flotando en el viento, las olas causadas por la tormenta, así como el relámpago que destellaba, todo parecía estar moviéndose en cámara lenta desde la perspectiva de Godot. Podía ver todo y todos ellos evadiéndolos. Firmes en esta creencia, Godot lanzó la rama a la que se había aferrado para salvar su vida. El violento viento barrió a Godot alto en el aire, pero él evadió el rayo como resultado. Él se levantó en el aire, pero después de cierto punto, comenzó a caer rápidamente hacia el suelo. Originalmente, Godot debería haberse roto con fuerza en el suelo y murió, pero él aterrizó suavemente. Su cuerpo se sentía aliviado como si se hubiera convertido en ingravidez. Godot ahora era tan ligero y ágil como el viento y podía moverse tan rápido. ¡Jou! Cucucu, muy bien. Has entrado en el reino de la velocidad de la luz como un dios. Entonces voy a probarte, mocoso, en una batalla de velocidad. Truenos y relámpagos descendieron continuamente del cielo. Pero usando los ojos del raptor, Godot discernió todo y los evadió desesperadamente con la velocidad del raptor. Parece que esta encarnación tiene la capacidad de moverse a la velocidad del rayo, y Godot se maravilló cuando se centró en la evasión. Debía aprovechar esta oportunidad para encontrar un arma. ¿No había ninguna a la vista? Godot buscó en su mente mientras que seguía corriendo tan fuerte como pudo. ¿No que la imagen de una espada apareció antes en su mente cuando Erika le pidió que pensara antes? ¿Qué tipo de encarnación era esa? Si un rayo por sí solo no puede golpear,
entonces es tiempo para que mis armas hagan una entrada. Golpea y conduce, vengan fuera. Oh Yagrus. Oh Ayamur. Vengan y derriben al asesino de dioses. Volando en el cielo estaban las masas mágicas, Yagrus y Ayamur. Godou temblaba porque estas eran las armas que Melat había utilizado en la batalla contra el señor de la guerra Beretragna. La primera arma Yagrus apareció desde el espacio vacío mientras que la segunda masa Ayamur se manifestó desde las nubes de tormenta. El primero era un símbolo del viento mientras que el segundo era un símbolo de un rayo. Como una golondrina montando sobre un ciclón, Yagrus voló con agilidad. Por otro lado, Ayamur voló en líneas rectas como un rayo. Además, ambos mazos poseían una velocidad que rivalizaba con la del Raptor. Aún así, Godou siguió corriendo. A veces saltando a un lado, a veces corriendo hacia adelante, a veces en retirada hacia atrás, a veces iba sobre el terreno. Hubo momentos incluso cuando Godou rodó por el suelo de una manera desagradable, arrastrándose sobre las cuatro extremidades, como una bestia salvaje. Todo cubierto de suciedad y barro, Godou siguió corriendo, buscando el arma de luz. Él lo descubrió. ¿Podría ser esa cosa? Era esa arma. Sin embargo, inmediatamente, había llegado el momento que su magia fuera puesta en libertad, y de repente sintió un intenso dolor en su corazón. Sus piernas se detuvieron y su cuerpo se volvió lento. En el momento en que se dio cuenta, Godou estaba completamente inmovilizado. Rastreando una trayectoria en forma de U, Yagrus vino volando. Golpeado directamente, Godou voló alto en el aire. Con el objetivo de Godou en línea recta, Ayamur golpeó a Godou para un segundo golpe directo. Godou voló por el cielo como una pelota de béisbol en un Homeru. Sin un cuerpo anormalmente robusto como el suyo, un ser humano ordinario probablemente se rompería para no dejar rastros si fuera golpeado por un poder tan destructivo. Godou sintió un intenso dolor en todo el cuerpo. Como correspondía a las armas de los dioses. Los tigres devoradores de hombres. Convocados por un mago no eran nada en comparación. Godou podía sentir sus músculos desgarrándose, su esqueleto rompiéndose, la carne quemándose y los huesos disolucionándose. En comparación con el nivel de un mago, el cuerpo de un campeone parecía inmortal. Pero frente a los niveles iguales o superiores de los dioses herejes, no era nada especial. Godou aprendió esta lección dolorosa a través del sufrimiento de su cuerpo. Sin embargo, todavía no murió al instante. Este cuerpo estaba realmente más allá de la lógica común. Además, ¿qué puedo hacer yo ahora? Esto no puede estar pasando. Volando por los aires, Godou parecía estar oyendo una voz femenina por su oído. Probablemente no Erika, porque era una voz de una chica aún más joven. Entonces la imagen de un carnero cubierto de vellocino de oro apareció en la mente de Godou. Encomiendo todo en tus manos. Godou hizo una petición al carnero de oro a través del instinto de toma de decisiones más que racional. Con eso, perdió el conocimiento y todas las funciones respiratorias cesaron. Por supuesto, Yagrus y Ayamur de Melat seguían volando alrededor, lo que significaba que las cosas no eran propensas a terminar bien. Las armas mágicas se dieron la vuelta para atacar a Godou una vez más. Sin embargo, en este momento, el don de Erika en posesión de Godou, el adorno en forma de león comenzó a emitir luz. De repente, el cuerpo de Godou se movía como si fuera succionado por un imán. Con un silbido, el cuerpo de Godou volaba a gran velocidad hacia el mar. Así que voló hacia los fuertes vientos y las olas embravecidas del mar. Debido a la tormenta convocada por Melart, Godou fue barrido por las olas y se hundió en el mar.